Hola amigos, seguidores y familia de su club Despertando Sueños. Nuevamente aquí en su casa, vámonos a la lectura. Estamos leyendo Demian de Hermann Hesse y nos vamos al capítulo primero, parte 2, ¿ok? Y dice así. Durante un instante no sentí ya el temor al día siguiente, sino, ante todo, la terrible certidumbre de que mi camino iba ya para siempre cuesta abajo hacia las tinieblas. Veía claramente que mi culpa había de engendrar nuevas culpas, que mi retorno al lado de mis hermanas, mi saludo y mi beso a mis padres eran una mentira, pues les ocultaba una fatalidad y un secreto que traía conmigo. La confianza y la esperanza renacieron en mí por unos segundos ante el sombrero colgado en la percha. Se lo confesaría todo a mi padre, acataría su sentencia y su castigo, le haría participar en mi secreto y él me salvaría. Todo quedaría reducido a una penitencia como tantas otras, a una hora dolorosa y amarga, a una contrita demanda de perdón. Pero no podía ser. Sabía muy bien que no lo haría. Sobre mí pesaba un secreto, una culpa que yo tenía que devorar solo y por mí mismo. Había llegado quizá al punto en que se bifurcaba el camino y quizá desde aquella misma hora iba a pertenecer ya para siempre a los malos y a tener que compartir sus secretos, depender de ellos, obedecerles y hacerme su igual. Había querido representar el papel de hombre resuelto y sin escrúpulos, y ahora tenía que soportar las consecuencias. Me satisfizo que mi padre me reprendiera al entrar por traer las botas mojadas. Aquello distraía su atención impidiéndole advertir lo peor, y soporté en silencio la reprimenda con el pensamiento fijo en mi secreto. Pero, entre tanto, surgió en mí un singular sentimiento nuevo, un sentimiento perverso y cortante, erizado de traidoras puntas. Me sentía superior a mi padre. Por un momento sentí un cierto desprecio ante su ignorancia. Su reprimenda a causa de mis botas mojadas me pareció mezquina. Oh, padre, si tú supieras, pensé, y me sentí como un delincuente al que se juzga por el hurto de un panecillo y tiene sobre su conciencia un asesinato. Era aquel un sentimiento repulsivo, pero muy intenso, y me encadenaba con mayor fuerza que ninguna otra idea a mi secreto y a mi culpa. Pensaba que mientras aquí me trataban todavía como a un niño pequeño, Cromer me denunciaría a la policía y las tempestades comenzarían ya a cernirse sobre mí. De todo este suceso, relatado hasta aquí, fue este momento lo importante y perdurable. Fue una primera desgarradura en la santidad del Padre, una primera grieta en los pilares sobre los que habría reposado mi infancia y que todo hombre tiene que destruir antes de poder allegarse del mismo. De estos sucesos que nadie ve, se compone la línea esencial interna de nuestro destino, la desgarradura, la grieta se cierra luego, cicatriza y cae en el olvido, pero en nuestra íntima cámara secreta perdura y continúa sangrando. A mí mismo me espantó en el acto aquel nuevo pensamiento, aquel nuevo sentimiento. Hubiera querido arrojarme a los pies de mi padre y besárselos en prueba de retracción. Pero nunca puede uno retractarse de nada esencial. Y con esto lo siente y lo sabe un niño tan bien y tan profundamente como cualquier sabio. Sentía la necesidad de reflexionar sobre mi asunto y buscar caminos para el día siguiente. No pude. Durante todo el resto de la tarde me absorbió la tarea de habituarme al ambiente cambiado de nuestro cuarto.
El reloj de pared y la mesa, la Biblia y el espejo, la librería y los cuadros de la pared parecían ir despidiéndose de mí. Con el corazón helado, tuve que presenciar cómo se convertían en pasado y se desligaba de mí todo mi universo, toda mi vida dichosa y buena, mientras me sentía sujeto ya al mundo tenebroso y desconocido, arraigado en este con nuevas raíces que me absorbían en sus jugos venenosos. Por vez primera, saboreé la muerte que sabe amarga porque es nacimiento, porque es angustia y temor ante una terrible renovación. Llegó por fin la hora de acostarme, pero antes tuve que dejar pasar sobre mí como un último fuego del purgatorio los rezos vespertinos en los que se cantó uno de mis himnos preferidos. Yo no pude unir mi voz a las demás. Cada nota era para mí hiel y veneno. Al recitar mi padre la acción de gracias, mis labios permanecieron mudos, y cuando terminó con las palabras «No retires de nosotros tu bendición», sentí que un brusco sobresalto me apartaba de aquella comunidad. La gracia del Señor estaba con todos ellos, pero ya no conmigo. Aterido y profundamente fatigado, me retiré a mi cuarto. Acostado ya, cuando la tibia seguridad del hogar comenzaba a envolverme cariñosamente, mi corazón retornó a su angustia, errando temeroso en torno a lo pasado. Mi madre había venido, como siempre, a darme las buenas noches. Sus pasos resonaban todavía en mi cuarto y el resplandor de la vela se filtraba aún por la rendija de la puerta. Va a volver, pensé. Se ha dado cuenta de que me pasa algo y va a volver. Me besará y me preguntará bondadosa y prometedoramente, y podré ya llorar. Se fundirá en la piedra que obstruye mi garganta. Me abrazaré a mi madre, se lo contaré todo y me habré salvado. Y cuando la luz se alejó, dejando de penetrar por la rendija de la puerta, todavía permanecí un rato escuchando. Luego volví a la realidad y miré a mi enemigo cara a cara. Guiñaba un ojo, riendo con su risa grosera, y mientras yo le miraba y devoraba en mí lo inevitable, iba haciéndose cada vez más poderoso y repulsivo, y su mirada centelleaba con brillo infernal. Hasta que me dormí, permaneció a mi lado. Pero luego no soñé con él, ni con aquel día. Soñé que íbamos en un bote, mis padres, mis hermanas y yo, y en medio de la paz y el resplandor de un día de vacaciones. Al despertar a medianoche, paladeaba aún aquella bienaventuranza y veía relumbrar al sol los blancos vestidos de mis hermanas, y desde este paraíso caí de nuevo al abismo y me encontré otra vez ante mi enemigo y su perversa mirada. Por la mañana, cuando mi madre acudió presurosa diciendo que ya era tarde y preguntándome por qué no me había levantado todavía, me encontró mala cara, y al preguntarme si me sentía enfermo, vomité. Algo parecía ganarse así. Me gustaba estar un poco malo y poder quedarme en la cama una mañana entera. Después de tomar una taza de manzanilla, oír a mi madre arreglar las habitaciones contiguas y a Lina recibir fuera en el pasillo al carnicero. La mañana sin colegio era algo encantador y fabuloso. El sol entraba luego en el cuarto y no era el mismo sol. No era el mismo sol contra el cual se corrían en el colegio las cortinas verdes. Pero tampoco aquello tenía ya para mí
el buen sabor de otras veces. También había adquirido un sonido falso. Si me muriera. Pero no pasaba de estar un poco malucho, como tantas otras veces, y ello no resolvía nada. Me libraba del colegio, pero no de Cromer, que me esperaba a las 11 en el mercado. La cariñosa solicitud de mi madre no me significaba esta vez un consuelo, me molestaba y me hacía daño. Fingí dormir y reflexioné. No había remedio. A las 11 tenía que estar en el mercado. Me levanté, pues, a las 10 y dije que ya me sentía bien del todo. Como de costumbre en tales casos, me dio a elegir entre volver a acostarme o tener que ir al colegio por la tarde. Dije que estaba dispuesto a irme de inmediato al colegio. Me había trazado un plan. Sin dinero, no podía presentarme ante Cromer. Tenía que apoderarme de la bolsita del dinero de mi madre que me pertenecía. Sabía que no encerraba ni con mucho una cantidad suficiente, pero lo poco que en ella hubiese era ya algo, y un vago presentimiento me decía que algo valía más que nada y que por lo menos podía amansar a Cromer. Lleno de temor y de angustia, me deslicé descalzo en el cuarto de mi madre y saqué la bolsita del escritorio. Lleno de temor y de angustia, pero con todo menos dolorosamente atormentado que el día anterior. Las palpitaciones que me ahogaban aceleraron aún más su violento ritmo al detenerme al pie de la escalera y comprobar que la hucha estaba cerrada. No fue difícil violentarla, bastó arrancar una rejilla de hojalata, pero aquella fractura repercutió dolorosamente en mí. Con ella había cometido ya un robo. Hasta entonces, lo más que había hecho era coger a escondidas algún terrón de azúcar o alguna fruta, pero ahora había robado, y aunque aquel dinero fuese mío. Sentía que me había aproximado un trecho más a Cromer y a su mundo, que iba ya deslizándome paso a paso cuesta abajo, y abandoné toda resistencia. Ya podía llevarme el diablo. Era tarde para volver atrás. Conté con miedo las monedas. El dinero que antes produjera dentro de la bolsita un sonido abundante resultaba ahora en mi mano una miseria. 65 céntimos. Escondí la bolsita en el pasillo de abajo, empuñé el dinero y salí de casa, traspasando el umbral, muy otro del que nunca lo traspasara. Todavía me pareció oír que alguien me llamaba desde arriba y apresuré el paso. Tenía aún mucho tiempo. Anduve dando rodeos por las calles de una ciudad transformada, bajo nubes nunca vistas, entre casas que me miraban y cruzándome con personas que sospechaban de mí. En el camino recordé que un condiscípulo mío se había encontrado una vez 5 marcos en el mercado de ganados. Hubiese querido rezar para que Dios hiciese un milagro y me deparase un hallazgo semejante. Pero yo ya no tenía derecho a rezar, y de todos modos la bolsita estaba rota y rota quedaría. Franz Cromer me vio desde lejos, pero fingió no advertir mi llegada y tardó mucho en ir aproximándose. Cuando estuvo cerca, me ordenó con un gesto que le siguiera y continuó a paso lento, sin volver una sola vez la cabeza. En las afueras, ya junto a las últimas casas, se detuvo delante de una obra. No se trabajaba ya en ella, y los muros se alzaban mostrando sus huecos desnudos, sin puertas ni ventanas. Cromer
Miró en derredor suyo y se internó en la obra, siguiéndole yo. Arrimado al muro, me hizo señal de acercarme y extendió la mano. ¿Me traes eso?, preguntó fríamente. Saqué del bolsillo la mano en que empuñaba las monedas y las fui dejando caer en su mano abierta. Antes de extinguirse el sonido de la última, las había contado ya. 65 céntimos, dijo, y se me quedó mirando. Sí, repuse tímidamente. Es todo lo que tengo. Ya sé que es muy poco, pero no tengo más. Te creía más listo, me replicó con reproche benigno. Entre caballeros las cosas deben ser más serias. Yo no quiero tomar de ti nada de lo tratado. Guárdate tus cuartos. El otro, ya sabes quién, no intentará regatearme lo prometido. Ese paga bien. Pero si no tengo más, son todos mis ahorros, le dije. Eso es cosa tuya, pero no quiero hacerte daño. Me debes todavía un marco 35 céntimos. ¿Cuándo me los vas a traer? Te lo traeré, Cromer, puedes estar seguro, pero exactamente no puedo decirte cuándo. Quizá mañana mismo o pasado. Comprenderás que no puedo decírselo a mi padre. Eso me tiene sin cuidado, pero ya te digo, no quiero hacerte daño. Ya ves, podía tener mi dinero antes de mediodía. ¿Y soy un pobre? Tú llevas buenos trajes y ahora, al mediodía, comerás seguramente mejor que yo. Pero no diré nada aún. Esperaré un poco. Mañana por la tarde silbaré cerca de tu casa y cuando me oigas vendrás a traerme el dinero que falta. ¿Conoces mi silbido?, moduló cuidadosamente su señal, oída ya por mí muchas veces. Sí, sí lo conozco, contesté. Se fue como si nada tuviera que ver conmigo, como si yo no fuese de los suyos. Entre nosotros no había más que un negocio. Creo que todavía hoy me asustaría el silbido de Cromer si volviese a oírlo de repente. A partir de aquel momento lo oí muchas veces y me parecía estar oyéndolo a cada momento. No había ningún lugar, ningún juego, ningún trabajo ni pensamiento alguno en el que no penetrase aquel silbido que me esclavizaba, aquel silbido que era mi destino. Por esa época solía bajar con frecuencia a nuestro jardincito en las plácidas tardes otoñales, tan llenas de color, y un singular impulso me llevaba a renovar juegos de pasadas épocas infantiles, jugando, en cierto modo, a ser un niño más pequeño, todavía bueno y libre, inocente y protegido. Pero en medio de mis juegos, siempre esperado y sin embargo, siempre terriblemente sobrecogedor e importuno, resonaba desde cualquier lado el silbido de Cromer, destruyendo mis imaginaciones. Y entonces tenía que salir, tenía que seguir a mi verdugo a sitios malos y repulsivos, tenía que darle cuenta de mis actos y escuchar sus amenazadoras peticiones de dinero. Todo ello duró quizá algunas semanas, pero a mí me parecieron años enteros, una eternidad. Muy pocas veces conseguía llevarle dinero. Una moneda de 5 céntimos robada de la mesa de la cocina cuando Lina dejaba sobre ella la cesta de la compra. Y Cromer me reñía y me abrumaba con su desprecio. Era yo el que le quería engañar y privar de su derecho a aquel dinero. Era yo el que le robaba, yo el que le hacía desgraciado.
Muy pocas veces ha llegado luego en mi vida el infortunio tan cerca de mi corazón y nunca he sentido una mayor desesperanza ni esclavitud mayor. Había llenado de fichas la bolsita y la había vuelto a poner en su sitio. Nadie me preguntó por ella, pero también eso podía caer sobre mí cualquier día. Más que el brutal silbido de Cromer, le temía a veces a mi madre cuando la veía acercarse hacia mí en silencio. ¿No vendría acaso a hablarme de la bolsita? Como casi siempre llegaba a él con las manos vacías, empezó mi verdugo a atormentarme y a explotarme en otra forma. Tuve que trabajar para él. Las comisiones que su padre le encargaba había de hacerlas yo, o me obligaba a ejecutar algo difícil, saltar durante 10 minutos a la pata coja o prenderle a alguien una tira de papel en la ropa. Hubo un tiempo en que llegué a enfermar. Vomitaba con frecuencia y tenía frío todo el día. En cambio, por la noche me revolvía en la cama, afiebrado y sudando. Mi madre sentía que me pasaba algo y extremaba su cariñoso interés, que me atormentaba, porque no podía corresponder a éste confiando mi secreto. Una noche, acostado ya, me trajo un pedacito de chocolate. Constituía aquello un eco de años anteriores en los cuales, cuando había sido bueno, recibía antes de dormirme un premio semejante. Aquella noche llegó mi madre hasta mi cama y me tendió el trocito de chocolate. Penetrado por una dolorosa emoción, solo pude mover negativamente la cabeza. Mi madre me preguntó qué me pasaba y me acarició los cabellos. No, no, no quiero que me des nada, fue lo único que pude responder. Mi madre dejó el chocolate encima de la mesilla de noche y salió de la habitación. Cuando al día siguiente quiso preguntarme de nuevo, hice como si no supiera nada. Una vez trajo a verme un médico que me reconoció y me recetó abluciones frías por las mañanas. Mi estado durante aquella época fue una especie de locura. En medio de la ordenada paz de nuestra casa, vivía yo huraño y atormentado como un fantasma. No tomaba parte en la vida de los demás y solo raras veces conseguía olvidar por una hora. Con mi padre, que más de una vez me interrogó excitado, me mostré impenetrable y frío. ¡Ay! Y acabamos el primer capítulo, amigos. Demian de Hermann Hesse. Sinclair había hecho algo indebido, una mentira, por querer encajar en un grupo que le era ajeno a él. Y esa mentira empezaba a traerle consecuencias. Esa mentira empezaba a alejarlo de la paz de su hogar, del amor de su madre, del amor de sus hermanas. Se sentía culpable, se sentía que los estaba traicionando y trataba de encontrar una solución sin encontrarla. Pensó en decirle a su padre, a su madre, y no lo hizo. Recuerden, amigos, que nuestros actos, todos, traen detrás de nosotros una consecuencia. La de Sinclair había llegado. ¿Qué hubieran hecho ustedes, amigos, en una situación como la de él? ¿Se lo hubieran contado a sus padres? ¿A su madre? ¿A su padre? ¿A alguien a quien le tengan mucha confianza?
hubieran pedido auxilio a alguna de esas personas? Lo dejamos a la reflexión, lo dejamos para que lo piensen y lo analicen y saquen una conclusión ustedes. Amigos, recuerden buscarnos en nuestras redes sociales. Facebook, Betty Cuentacuentos y Despertando Sueños. Instagram, Betty Cuentacuentos. Y YouTube, Beatriz Hernández Sánchez. Denle like a nuestras publicaciones, suscríbanse a nuestro canal y hagamos crecer nuestro mundo de lectura. Que tengan un hermoso día. Les saluda su amiga Betty Cuentacuentos. Perdón, y quiero mandar un saludo muy cariñoso a una persona que ha empezado a seguirnos, la señora Chela. Señora Chela, le mando un saludo y un abrazo fraternal. También le mandamos saludos a Fernanda, que fue quien nos regaló este libro. Así es que nos estamos viendo la próxima. Hasta luego, que tengan bonito día. Bye bye, amigos.